veces, como hemos visto ya en varias oportunidades, decimos y decimos y decimos, pero no sabemos ni lo que decimos, solo decimos. Entonces esa es una. Quiero ser más como tú, dice la alabanza. Quiero ser más como tú. Y yo quisiera preguntarle a dos o tres hermanos, ¿qué significa ser más como Dios? Para usted cuando canta al Señor allí con sus brazos levantados, Señor, quiero ser más como tú. Moldéame a tu imagen, Señor. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Entonces quiero preguntarle a dos o tres personas, solamente a dos o tres personas, y, y, y empezamos la clase. Preguntémosle, por ejemplo, a Andrea. Andrea no está. Preguntémosle a Yanira. ¿Me hablaste a mi papi? Sí, mami, ¿no estás? No, sí, sí, es que estábamos hablando con Alejandro sobre la pregunta que nos hacía, sí. Alejandro decía, pero es que ya tenemos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, a qué se refiere? Entonces, si bien es cierto, tenemos la imagen y semejanza de Dios, nuestro pensamiento y nuestras acciones reflejan eso. Tal vez creería que cuando decimos queremos ser más como tú, es seguir creyendo lo que Dios ha dicho y en el poder de su palabra que trae discernimiento a nuestro pensamiento para que nuestras acciones puedan reflejar que somos hijos de Dios. Bueno, gracias. Gracias. Jacqueline, ¿qué significará para usted cuando alaba, quiero ser más como tú? Moldéame a tu imagen, Señor. Bueno, pienso que Dios es amor y dentro de esa palabra que apenas tiene 4 letras, encierra demasiadas cosas. Y si yo quisiera ser más como Dios, quisiera amar como Él ama. Es solamente eso. Amar como Él ama. Bueno, está muy bien. Está muy bueno eso. Preguntémosle a Nelcy. Nelcy, quiero ser más como tú. Bueno, buenos días para todos. Pues cuando yo digo que quiero ser más como tú, moldéame a tu imagen, Señor, confirmo que debo tener todos los días esa relación, esa comunión con el Padre en el cual yo o mi pensamiento es conformado al de Él, es renovado cada día para parecerme y realmente realizar la obra pues que hizo el Señor Jesús, ¿sí? Demostrar al Padre, evidenciar quién es Él en este cuerpo. Bueno, está bien. Qué bonito todo eso. Muy, muy, muy bonito. Vamos a preguntarle a otro hermano, vamos a preguntarle a otro y cerramos por ahora las preguntas, porque es cortico solamente para darle un matiz a lo que vamos diciendo. ¿Quién está, Lorena o Byron? Quiero ser más como tú. No voy a dar el paso porque se trata es de solamente abrir un poquito el panorama de lo que el Señor quiere expresar en esta mañana. Tranquilos que en el transcurso de la no vamos a hablar. Lorena y Byron. Buenos días. Sí, exactamente. Estaba pensando cuál era el sentido de la pregunta. Y bueno, me gustaría descubrir que para Dios que es que yo sea más como Él. Porque pues yo puedo dar un significado aquí muy parecido al que dijo Jacqueline o la hermana anterior, pero sí quiero descubrir que es para Dios que yo sea más como Él. Bueno, qué bonito. Eso me parece una respuesta bastante sabia también. Bien, Salmo 148. Salmo 148. Hermana Jenny, por favor. Salmo 148, versículos 11, 12 y 13. 148. Sí, señora. Salmo 148,
11, 12 y 13. Si Lisset tiene la nueva traducción viviente, sería muy lindo también. Por favor, prestemos atención a lo que vamos a hablar hoy, porque nos incumbe a todos. Desde el 6, ¿verdad? Salmo 148, 11, 12, Perdón. 13. Ok. Dice así: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Gracias. ¿Qué tiene que ver? Quiero ser más como tú. Que venga el Espíritu Santo y diga, oye, los reyes, los ancianos, los príncipes, los pueblos, todos, niños, todo el mundo, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido y su gloria es sobre la tierra y los cielos. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues eso lo vamos a ir descubriendo en esta mañana. Liz tiene la nueva traducción viviente. Los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y del cielo. ¿Cómo alabamos el nombre de Dios? ¿Qué es alabar el nombre de Dios? ¿De qué manera lo vamos a hacer nosotros como comunidad? Dice el Salmo 92, yo solamente estoy poniendo un poquito ¿cómo se llama eso? El preámbulo. Salmo 92 dice lo siguiente. Salmo 92, 1 y 2 dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana, palabra anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Vuelvo y repito, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El 12 y el 15 del mismo salmo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán los justos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. 15. Propósito. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bueno, esto suena como enredo. Bueno es alabar al Señor. Todo el universo, hombres, mujeres, niños, toda la tierra tiene que alabar al Señor y además también toda su creación. También dice que justo es, Salmo 92, 1 y 2 dice, no es alabar nuevamente, dice el salmista, pero anunciar. No, aparece una palabra nueva que es anunciar. ¿Qué tenemos que anunciar? Que el Señor es recto y que en él no hay injusticia. Bien. Esos que hacen eso, entonces siempre van a estar vigorosos, verdes, dando fruto en todo tiempo. Los que hacen eso van a dar fruto en todo tiempo. Bien. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Esta semana y anoche el Señor remató con una reunión también. He tenido 2 reuniones con 3 familias diferentes. 2 las tuve yo, una la tuvo mi esposa. De mamás, de papás, de hogares que no saben cómo tomar decisiones o no han podido entender cómo tomar decisiones frente a su hogar o a sus hijos, frente a las diferentes situaciones que se les presentan en la vida. En este caso, lo que vimos esta semana es los padres
que no saben cómo vivir en este tiempo conforme la situación se les va presentando con sus hijos. Solamente para poner un modelo, porque también están las esposas que les cuesta con el esposo o el esposo con la esposa. En este caso, esta semana fue siempre papás, hijos, hijos, padres. Papás que están desesperados y que necesitan la dirección para poder entender lo que está pasando con sus hijos o sus hijas. Y bueno, en la primera reunión Dios me habló una cosa, en la segunda fue más contundente Dios hablándome a mí porque es la misma problemática que yo también tengo. Una situación difícil con los hijos. Nosotros podemos dominar, entre comillas, a nuestros hijos mientras tienen 1, 2, 3, 4, 5 y por ahí hasta 7 u 8 años. Y creo que los añitos se van acortando de poder uno tener como ejercer cierta influencia sobre los hijos, porque ya los muchachos de muy corta edad o a muy corta edad ya ellos saben mucho o creen que saben mucho y ya sienten que vuelan solos. Pero llega el momento en que cumplen 12, 13, 14, 15 o 16 años y entonces vienen las preguntas, ¿yo qué hago con este muchacho, con esta muchacha, este mancito o esta mancita, que tiene una manera de pensar tan difícil, una manera de proceder tan difícil? Pero también lo podemos poner en el esposo, la esposa, en todos los ámbitos. Solo estoy colocando lo que me pasó esta semana, que me llevó a reflexionar en lo que Dios me quería decir con todo este tema. Entonces, dentro de esas 3 conversaciones que tuvimos esta semana, aparecieron 1 o 2 frases que me tocaron hasta lo más profundo de mi ser. Y una de esas es, es que uno se cree Dios. Uno se cree Dios. Entonces, cuando yo escuché esa frase, uno se cree Dios, en la crianza de los hijos o en el sostenimiento del hogar en cuanto a las relaciones interpersonales o en los negocios, en lo que sea, en el área que sea, uno se cree Dios. O otra frase, un poco, es la misma frase, pero ya diciéndosela a otro. No, es que, ¿cómo le parece, hermano Samuel? Que es que esa Jenny se cree Dios, o esa Nubia se cree Dios, o esa, allá la que está en la pantalla, la única que aparece, la hermana Digna, se cree Dios. ¿Qué será creerse Dios? Fue la pregunta mía. Entonces esa pregunta la quiero hacer también a otros hermanos y voy a empezar por Lorena Marroquín, que dejó el interrogante de que quería saber de qué se trataba el tema. ¿Qué será que Lorena Marroquín se crea Dios o que crea que Byron se cree Dios? Buena pregunta. Pues no sé si se relacione con autodependencia, autosuficiencia, ¿sí? Algo así lo veo, no sé. ¿Tú qué piensas? Muy parca, hasta hoy muy parca. Pues de quien la expresa se puede ver que no sé, no conoce su lugar y no conoce el lugar de la otra persona como para expresar de ella que se cree Dios. Creo que puede ser. Sí, es una expresión que se usa muchas veces en la crianza de los hijos o en el sostenimiento de un hogar. Es que esa persona se cree Dios, está haciendo de Dios, está tomando el papel de Dios y se cree más grande que Dios. ¿Sí la han escuchado? Yo creo que sí han escuchado muchas veces esa clase de comentarios, de expresiones en las diferentes situaciones. Bien. De pronto a la hora de juzgar a las personas, se cree en Dios, que pueden juzgar la vida de los demás. Creería que es por ese lado. ¿Estefanía tiene hijos? Sí, señor. ¿Usted se cree Dios criando los hijos? Pues la verdad es que a veces hago las cosas mal y a veces como que siento la capacidad como de lo que estaba diciendo, como de criticarlos por lo que hacen. Entonces yo creería que sí, que actúo mal en ese sentido.
Bueno, bien. Papi, Señora, estaba pensando en esa frase de si nos creemos Dios, pero esa frase es cuando creemos que Dios es un Dios controlador. Entonces, si yo creo que soy Dios, entonces yo puedo controlar a mis hijos, puedo controlar las situaciones para que ciertas personas caminen por el A, por el B, por el C y que todo lo tengo bajo mi dominio, creyendo que con hacer el A, el B y el C, tal vez las personas no se van a equivocar. Pero cuando vemos que Dios no es así, que Dios ama y enseña y corrige, pero que no controla, el concepto es diferente. me gusta lo que estás diciendo porque la otra frase que salió a colación es que usted no deja que Dios tome el control. Usted no permite que tome el control, las consejerías, ¿cierto? Entonces vinieron los hermanos esta semana a hablar conmigo, las 3 oportunidades, entonces yo les puedo salir con esa frase. Lo que pasa es que, hermano o hermana, usted no deja que Dios tome el control. Son frases que tengan la certeza que no sabemos qué estamos diciendo. Ustedes deben tener la certeza de eso, como la tenía yo, como no la tenía yo. Yo tampoco tenía la certeza de lo que estaba diciendo hasta que me puse a buscar en la Biblia. Buscando en la Biblia es que me entero de cosas maravillosas como las que vamos a ver en este día. Es que no se cree Dios criando los hijos. No, lo que pasa es que usted no le da el control a Dios con los hijos o con el marido, la mujer o lo que sea, el tema que sea. Bien, vamos a empezar a mirar la Biblia con respecto de lo que estamos diciendo. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Bien. María Alice lee Efesios 5:1, por favor. Y Jenny lee Marcos 11:22, por favor. Efesios 5:1, Marcos 11:22. Efesios 5:1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Bien, la invitación es a imitar a Dios. Imitemos a Dios. La Escritura dice, imiten a Dios. El Espíritu Santo dice, imiten a Dios. Bien. Marcos 11, versículo 22. Dicen, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué tienen que ver? Imiten a Dios, tengan fe en Dios. Alaben a Dios. Todos los pueblos alaben a Dios. Oye, yo quiero ser más como tú. Todo esto no tiene sino una sola lineecita que vamos a empezar a descubrir en esta mañana. Nos están invitando a ser imitadores de Dios y a tener fe en Dios. Pero para poder imitar a alguien, obviamente lo tenemos que conocer. Como veíamos en una reunión, necesitamos creer en el nombre, pero para creer en el nombre de Dios necesitamos conocer el nombre de Dios y hablar del nombre de Dios, de eso que conocemos de Dios. Vean. Pero aquí nos dice Efesios 5:1, imitemos a Dios, tengamos fe en Dios. Entonces vamos a ver qué hace Dios para que nosotros lo podamos imitar. ¿A qué se dedica Dios para que nosotros lo podamos imitar con suma facilidad? Porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Pero Él dice, imíteme a mí. Entonces, vamos a mirar, hermana Blanca, Deuteronomio, capítulo 32, hermana Jacqueline, Isaías 28, ya les digo los versículos. Blanca, Deuteronomios 32. Entonces, estamos hablando de que Dios nos invita a imitarlo y a tener fe en Él. Amén. ¿Qué versículo? Ya le digo, Blanquita. El versículo 2. 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento.
como como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Más? No. ¿Qué leyó, Blanquita? Que dice que goteará como la lluvia, o sea, que como la enseñanza que él me está dando, goteará como cuando está lloviendo. Pues eso es lo que yo entiendo, ¿no? Bien. ¿Qué hace Dios? Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Qué hace Dios? Enseñar. Enseñar. Él enseña. Entonces dice acá, Deuteronomio 32, 2, Efesios 5, imítenme. Pero tenemos que imitar algo de Dios que conozcamos. Entonces estamos mirando que en Deuteronomio dice que el Señor enseña, que Dios enseña. ¿Y cómo enseña? Despacito, gotica a gotica, como la lluvia. No cae un chorro, no cae una cascada, gotica a gotica, así es la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Enseñar. Isaías 28, 26. No sé a quién le dije Isaías 28. A mí. 28, 26 dice así. Isaías 28, 26 dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo que Dios hace, Jacqueline? Instruye o enseña. Muy bien. Enseña. Muy bien. Instruye y enseña. Ahí dice que lo recto, pero Él enseña absolutamente todo lo necesario para nuestra vida. Bien. ¿Será que nos está pidiendo algo imposible Dios en Efesios 5? ¿Que lo imitemos? En cuanto a enseñar. En cuanto a enseñar, porque Él dice, imítame a mí. ¿Y Él qué hace? Enseñar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Enseñar. Enseñar, porque Él dice, imiten. Queremos ser más como Dios. Él dice, yo quiero ser más como tú, dice la alabanza. Entonces vamos a ver. Entonces, una vez la escritura, si Él enseña, si Él instruye, y una vez vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Señora Nelsi, Primera de Timoteo, capítulo 4. Y Nubia, Mateo 5. Primera de Timoteo 4. Nelsi, ¿está? Sí, ¿qué versículo? 11. Esto manda y enseña. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a Nelsi? Que esto manda y enseña. Que enseñe. El Espíritu Santo le está diciendo que enseñe. ¿Porque tiene maestro? Sí. Hay alguien que gota a gota enseña quién es Él. Entonces a nosotros también nos dice, imítenme. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar. Enseñar. Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió a la montaña y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y abriendo su boca les enseñaba. Modelos tenemos. ¿A quién imitar? También. Al Padre y al Hijo. Con la guía del Espíritu Santo. Entonces, Dios enseña y nos invita a que lo imitemos, o sea, enseñemos. Esto suena redundante, pero es muy bueno verlo, recalcar y recalcar y recalcar el tema. Voy a leer el Salmo 119 para poder entrar en el desarrollo del tema. No lo voy a leer todo, obviamente voy a leer solo un par de versículos. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 119, desde el 99 en adelante. Dice el salmista, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Gota a gota, Él me ha enseñado. De todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra, lo que Él me enseñó. No me aparté de tus juicios,
porque tú me enseñaste. Gota a gota, despacio, enseña Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando un hombre que gota a gota fue enseñado por Dios, en el carácter de Dios, en el deseo de Dios, en su mandamiento, en todo lo que Dios quería. Y lo expresa maravillosamente. Ha adquirido más sabiduría que aquellos que le enseñaron quién era Dios. Se ha hecho sabio, se ha hecho prudente. Nelcy, cierra por favor el micrófono, gracias. Entonces, dice Efesios 5, o nos dice Efesios 5, imítenme a mí. Imítenme a mí. Bien. Entonces, quiero ser más como tú. Es una frase que cantamos muchas veces o decimos sin mucho entendimiento. Y esta mañana todos han expresado cosas muy bonitas en cuanto a, es que él quiere ser el papel de Dios. Se cree Dios o se cree más que Dios. Es más, es que no le da el control a Dios. Entonces, pensando en mis hijos, pensando en mi vida personal, y mirando lo que yo hago con ellos, yo quiero ser Dios. Quiero ser más que Dios. No le estoy dando el control a Dios en la educación de mis hijos o de mis nietos o en las situaciones diferentes que tengo en mi vida, que no son pocas. Entonces pensaba que nosotros en ocasiones, hablo por mí, queremos ir delante de nuestros hijos o de las personas que amamos, tapándole los huequitos para que no vayan a caer en ese huequito, quitándole todos los peligros para que nadie los vaya a tocar ni los vaya a atacar, quitándole los obstáculos, evitando que lo que nuestros hijos o las personas que amamos aprendan, evitando que aprendan, que sean enseñados por Dios. Entonces, cuando yo digo, estoy haciendo el papel de Dios, me quedan unas dudas muy grandes. ¿No le doy el control a Dios? ¿Será que me creo más que Dios cuando voy delante de mis hijos o de mi hermana o de mi mamá o de mi abuela o de mi esposa, tratando de evitar que se tropiece, de que caiga su pie en un huequito, de que se estrelle contra una pared o de que se raye con una cerca? ¿Estoy siendo más que Dios? ¿O estoy desconociendo quién es Dios? Esa sería la pregunta. ¿Estamos desconociendo quién es Dios? O por lo menos yo. Porque si yo evito que mis hijos, en este caso, aprendan, reciban la enseñanza, eso da un resultado, sufrimiento. Pero no el sufrimiento producto de una enseñanza, sino el sufrimiento producto de haberlo coartado, de haberle cercenado sus ramas, de haberle quitado la oportunidad de que por sí mismo entendiera quién es Dios. ¿Cuál es la enseñanza de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Y no queriendo ser como Dios, porque eso no es querer ser como Dios. Y se los voy a decir por qué. Dios puso 3 tipos de árboles en el huerto al hombre. Y los puso para enseñarle libertad. Dios le enseñó quién era el hombre. Y le enseñó gota a gota para que el hombre aprendiera a tomar decisiones por sí mismo. Sabias, prudentes, con ciencia, con entendimiento. Eso fue lo que hizo Dios. Dios no plasmó su pensamiento en este libro para ir delante de él y no dejarme tropezar. Él plasmó el pensamiento, toda su verdad acá, toda su verdad. ¿Quién es él y cómo es él? ¿Y cuál es la enseñanza en todo esto? ¿Qué es lo que él quiere? Que yo lo abra, que yo descubra, que yo entienda, que yo
reciba la sabiduría que solo viene de Dios, el entendimiento, el conocimiento que solo viene de Él, que yo lo haga, yo, porque ¿sabe qué no hace Dios? Dios no va delante mío tapándome los huequitos ni evitando que yo me caiga o me estrelle, porque Él ya lo dijo, porque Él ya lo hizo todo, porque su obra es absolutamente completa para usted y para mí. Luego, cuando decimos que usted se cree más que Dios, pues es una equivocación total, porque Dios no hace lo que yo hago con mis hijos. Dios deja con su hijo Giovanni que aprenda. Hay veces duele, hay veces es duro aprender, pero al fin de cuentas, Dios es paciente, misericordioso y va enseñando paso a paso. Pero uno de papá, o de esposo, o de esposa, quiere que la cosa sea ya. Entonces uno va y se postra ya de rodillas y le dice, Señor, toma el control. Oye, ¿qué es eso de tomar el control? ¿Eso es como el que prende el televisor o lo apaga? ¿Será que Dios manipula al ser humano? ¿Será que Dios o hace lo que yo le digo o lo hace? ¿O me da libertad? La libertad que yo hasta ahora no le he dado a mis hijos. La libertad que seguramente no le he dado tampoco a mi esposa, ni la que yo tengo. Queriendo ir delante de ellos, entapetándoles la vida para que no se vayan a tropezar y no vayan a sufrir. Ustedes no se imaginan el dolor que siento y que he sentido esta semana pensando en esto, pensando en lo que les estoy diciendo. Ser como Dios es muy diferente a querer hacer el papel de Dios, según yo, que jamás Dios hace. Él está diciendo, imíteme a mí, o sea, seamos como Él. ¿Y cómo es Él? Pues Él da libertad, pero para dar esa libertad enseña, pero no hace por mí. Él me enseña para que yo haga. En el colegio me enseñan y yo presento un quiz, pero el profesor no contesta el quiz por mí, ni en la universidad tampoco. Entonces no estamos haciendo el papel de Dios ni nos creemos Dios. Es que ni siquiera nos creemos Dios porque no sabemos cómo es eso. ¿Por qué sufrimos con nuestros hijos? O con las situaciones diarias de la vida. Porque no les podemos evitar fracasos, estrellones, pero también cosas buenas. Pero sufrimos, porque uno quiere que el hijo sea como uno quiere que sea. O la hija, o el hermano, o la tía, o el que sea. Y ese tipo de control no lo tiene Dios. No existe ese control en la mano de Dios. Existe en nuestra imaginación. ¿Cómo le entapetamos nosotros el camino a nuestros semejantes? Gota a gota las enseñanzas de Dios. Gota a gota. Y hasta ahí llega el término de nosotros. Como hasta ahí llega el término de Dios para quienes Él les ha dado libertad. Y ese es usted y yo. Que es que mi hija o mi hijo o mi marido están descarriados hasta donde no más yo tengo que hacer algo. Pues entonces ahí no está haciendo el papel de Dios. Está manifestando un carácter totalmente diferente al de Dios. Yo lo he manifestado muchas veces, queriendo controlar lo incontrolable. Entonces se sufre, entonces se enferma uno, entonces se envejece, entonces dice el Señor, ten fe en mí. Oye, crea en Dios. ¿Usted me quiere imitar? Sí, Señor, tenga fe en mí. Ay, pero ¿por qué me dice eso? Porque tengo que aprender a soltar, a dejar que la persona enseñe, que aprenda, perdón, que la persona crezca, que la persona madure. Tenga fe en mí.
que mi palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ten fe en mí. Él va a hacer. Tengamos la certeza que Dios va a hacer, porque su palabra no volverá a él vacía. Y parece ser que nos falta esa fe cuando vemos a nuestros hijos revolcándose en la basura, o cometiendo los errores más tremendos, o permeados por una sociedad tan sucia como la nuestra, con pensamientos contrarios a Dios. Entonces sufrimos, porque queremos hacer el papel que no podemos hacer, porque Dios no lo puede hacer, no lo puede hacer, porque va en contra de lo que Él es. Y sufrimos, mis hermanos y mis hermanas. Egna, 2 Corintios 1. María Lisset, 2 Corintios 3. Jenny, 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 1, ¿ya? Uno que me pasa. 9 y 10. Bueno, dice, segunda de Corintios 1, 9, 10, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces pasó algo. Pablo estuvo a punto de morir, pero él dice, sí, estuvimos a punto de morir, pero eso tenía un propósito, para que no confiara en él mismo. ¿Cuántas veces usted, hermano y hermana, como yo, nos hemos sentido que vamos a morir? Porque no se soluciona esto, aquello o lo otro, o porque no lo puedo hacer, Pero nada va a pasar, como dice aquí el apóstol, o va a pasar, todas esas cosas pasan, al contrario, más bien, para que aprendamos a confiar, a creer. Crean en mí, dice Marcos 11, crean en mí. Imítenme, pero para imitarme tienen que creer en mí. Imitar a Dios es soltar. A Abraham le tocó despojarse. Y ahorita vamos a leer un par de frases que le dice Dios a Abraham, que le creyó a Dios, que recibió su enseñanza gota a gota y le creyó, que quiso imitar a Dios y lo imitó, muy bien lo imitó, porque soltó, porque dejó, porque abandonó aquello que lo hace sufrir, y es la incredulidad. Capítulo 3. ¿A quién le dije? A mí, versículos 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Como mamá, como hermana, como esposo o esposa, ¿eso es cierto en la vida nuestra? ¿Nuestra competencia viene de Dios? ¿Es nuestra manera de proceder? ¿Somos imitadores de Dios para enseñar? Y con paciencia, además. ¿Somos imitadores de Dios como para decir, oye, creo en lo que Él dice, que no soy suficiente, ni lo puedo ser para hacer algo contrario a lo que Dios es? Es para pensar. 2 Corintios 4. ¿A quién le dije? A mí. 7 al 12. ¿Al 12? Sí, señor. Dice así, pero tenemos este tesoro
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pues así me esté muriendo, con tal de que mi hijo viva, con tal de que mi cónyuge viva, mi familia viva. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Imitemos a Dios. Pero creámosle porque ahí dice, la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Si Dios no quiere poner tapete, pues no lo pone. Y el muchacho o la muchacha se va a tropezar y seguro se va a romper un hueso. O yo no sé qué le va a pasar. A la cárcel, puede ir a parar. Yo no sé. Pero que la enseñanza del Señor viene gota a gota en la vida de, como en la vida nuestra. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler. Porque no quisiera, ni ustedes ni yo quisiéramos que algo sucediera a nuestros seres amados. Que vivieran en perfección absoluta. Que mejor dicho, fueran una luz a donde quieran que vayan. Eso quisiéramos. Porque es el deseo de Dios. Pero aparte de quererlo, queremos ir a nosotros delante de ellos. Pretendiendo que ellos sean lo que nosotros queremos que sean y que Dios quiere que sean. Que sean luz, que sean sal, que todo lo demás. Pero ese no es creerse Dios ni poder ser Dios, porque es que no puedo, porque Dios no lo hace. Luego, ¿cuándo me puedo creer yo más que Dios? Si el único suficiente es Él. ¿Dónde cabe la frase puedo ser más que Dios o estoy haciendo el papel de Dios porque es que no le dejo hacer lo que Él quiere? No, ese no es el papel de Dios. Dios sí deja hacer lo que yo quiero. Me invita a amarlo, sí. Me invita a adorarlo, sí. Pero me da la libertad para hacerlo. Plena libertad para hacerlo. No tiene el control. Y usted ni yo tenemos el control. Está bastante deteriorado ese control hoy, siglo XXI. Muy deteriorado. Creo que ya ni señal tiene el control para poder manejar la vida de, para que no le pase nada a. Está mandado a recoger ese control. Necesito una voz poética para leer un salmo. Es cortico, pero es un salmo muy lindo. Esa voz la tiene Yanira Ramírez. Salmo 57. Voy. Salmo 55. 57. ¿Salmo 57 o Salmo 55? 57. Salmo 57. ¿Qué versículo? Todo. Listo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pare ahí, Yanira. Voy a volverlo a leer, un poco más poético que Yanira. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Cómo así?
¿No le suena como extraño ese versículo empezando el Salmo? Oye, ten misericordia de mí, Señor, porque en ti he confiado. Luego, para confiar en Dios necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí porque en ti he confiado. Ah, es que lo que pasa es que la misericordia es porque lo voy a imitar a Él. Lo voy a imitar. Entonces necesito que tenga misericordia de mí. Porque qué duro que me cuesta confiar en Él. Qué duro que me cuesta saber que Él a mis hijos, a mi mujer, a todo mi entorno, Él les está enseñando. Que me usa, sí, pero les está enseñando es Él, no yo. Y va a tener que tener misericordia hasta que pase el quebranto. La situación difícil. O sea, siga, Yanira. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. No dice, va a salvar a mi prójimo. Es que está hablando desde mí. Yo soy el que estoy elevando esta oración porque sí que lo necesito. Yo lo necesito. Necesito no ir a meter la pata queriendo hacer lo que Dios no hace. Siga. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre los leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos. Se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Empezamos diciendo que bueno es alabar al Señor. Bueno es alabar. ¿Cuándo? Pues ahí en medio de esas situaciones tan duras, clamando y rogando misericordia de Dios para nosotros, para no ir a entrometernos en lo que Dios hace, o más bien en lo que no hace. Y cantar salmos en medio de su situación, hermana y hermano. Cantar salmos en medio de mi situación, Giovanni. Alabar al Dios Altísimo, porque en Él he confiado, porque en Él he creído. Y sí, trampas hay por todo lado, enemigos por donde usted quiera, pero aún así cantaré salmos y alabaré al Señor. Por eso clama el salmista por las misericordias de Dios, por la piedad de Dios para su vida, como la estoy clamando para la mía. Porque necesito aprender a vivir a la manera de Dios. Porque necesito entender plenamente el carácter de Dios y no seguir haciendo un papel que es una figura sin forma, una figura que no se entiende, porque Dios no obra como yo obro, creyendo que estoy haciendo la obra de Dios. Él no lo hace. Definitivamente no lo hace. Isaías. Ya vamos a terminar. Isaías 26. Isaías 26. Lorena Marroquino vaya. Isaías 26, versículos 3 y 4.
Sí, señor, ya. Isaías 26. ¿Cuál, perdón? 3 y 4. Isaías 26. Ya casi. 26. Ya, acá está. 26, 3 y 4. Dice de la siguiente manera. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, no, perdón, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Un momentico. ¿Tú guardarás en completa paz quitándole los problemas a la persona? No, señor. No dice eso, sino aquel que imita a Dios y que confía en él. Por favor, no llegan a Martín. Ya, no solo eso. Porque en ti han confiado. No dice quita los problemas. Y no dice que varios ultra perfectos, ultra celestiales tampoco. Pero dice que Él va a guardar en completa paz mi corazón y el suyo si nuestro pensamiento en Él persevera. Siga ahí, porque en Él hemos confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, les tengo una noticia. La fuerza, la fortaleza, el vigor espiritual y todo lo demás no se logran viendo a nuestros hijos bien. Se logran o a nuestro hogar bien, se logran confiando en Él, en el que tiene la fuerza, el poder, la sabiduría. Ahí es que se logra la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera alabanza. Y entonces podemos cantar, quiero ser más como tú, confiadamente, pero absolutamente confiados de que Él sí obra y que Él enseña paso a paso lo que tiene que enseñar. No tiene afán como nosotros, no tiene afán. Tú guardarás o guardas en completa paz a aquel que te imita y tiene fe en ti. Tú guardas en completa paz a aquel que te imita y tiene fe en ti. Salmos 51, Salmos 5:11 dice lo siguiente. Salmos 5:11 dice lo siguiente. Pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Cómo debemos vivir? Alegres. Totalmente alegres, porque confiamos en Él. Cuando vivimos amargados, hermanos y hermanas, es porque estamos confiando en nosotros. Puro fracaso se llama eso. Total fracaso. Den voces de júbilo para siempre, porque tú nos defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Para amarlo, necesitamos conocerlo. Porque sabemos, hermanos y hermanas, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Señor Jesús nos vino a dar a conocer al que es verdadero. ¿Y saben qué? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que no quiso adelantársele a Dios, que no quiso hacer nada contrario a lo que Dios es, sino que dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquel Dios que es mi Padre y que me da la libertad para amarlo. Que si me tropiezo, me enseña, pero no se me pone enfrente para no dejarme tropezar. A un Padre que enseña y que está al cuidado de mí, aunque yo muchas veces ni me acuerde de Él por estar pensando en mí, en lo que sé, en lo que tengo y en lo que puedo. Para los que tienen niños pequeños o niñas, para los que están empezando su hogar como Byron y Lorena, es necesario que sea Dios el que guía, el que dirige, el que reina, Él.
y recibir sus enseñanzas. Sí, somos instrumentos de Él para dar lo que Él es a otros, pero no para hacer lo que no nos corresponde. Porque no podemos hacer lo que Dios no hace. Esto quiero, dice el Señor, que me entiendan y me conozcan, que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia, misericordia en la tierra. Esto quiero, dice el Señor. ¿No quiere más? Él no quiere más, ni de usted ni de mí. Necesitamos creerle, pero necesitamos saber qué es lo que hay que imitar, no lo que no. Necesitamos creer. Termina la frase de Primera de Juan 5:20 diciendo algo particular. Hijos, guárdense de los ídolos. ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es el mío? Puedo ser yo mismo. ¿Cuál es su ídolo? Porque ese es el que a veces no nos deja pensar con cordura ni con mesura. Está poniendo trampas a toda hora para que yo haga pecado delante de Dios, cometa pecado delante de Dios, le falte a Dios, falte a la fe, falte a lo que Él me enseña, a lo que Él me dice. Hijitos, guardados de los ídolos, dice Juan 5. Para terminar, en Mateo 19, si lo quieren copiar, en Mateo 16, en Mateo 10, en Mateo 5, dice más o menos lo siguiente. Lo resumí muy pequeño. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, por causa de mí. Mateo 16 dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 10 dice, el que ama más a mamá, papá, hijo, hija, lo que sea, su dinero, el que ama más eso que a mí, no es digno de mí. Y dice Mateo 5:16, que sí lo voy a leer. Mateo 5:16. Para terminar y escucharlos. Dice lo siguiente. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus obras buenas y glorifiquen. ¿Alguien abrió el micrófono? Gracias. Silencio, no cancelar, sino silencio. Bien. Así alumbre su luz delante de los hombres, delante de su esposo, de su esposa, sus hijos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos y que no hace nada indebido y que hace todo conforme a su carácter, que hace todo conforme a lo que le dio al hombre, libertad, y lo hace todo como lo tenemos que hacer nosotros, fundados en el amor, en ese amor eterno, en la fuente de la vida, fundados en la fe, fundados en esa fe que nos dice que Dios no miente ni cambia, que es un Dios misericordioso, verdadero, que es un Dios que está atento a nuestras necesidades. Y está tan atento a nuestras necesidades que hay cosas que pasan en nuestra vida que necesitan pasar para nuestro crecimiento, para poder ser imitadores de Dios y darlo a conocer a los demás. No hagamos de los demás un jardín de rosas cuando no podemos hacerlo. Queriendo nosotros, ¿cómo les diría? Querer ser mártires donde no podemos ser mártires, donde no debemos ser mártires, donde no nos llamaron a ser mártires. Nos llamaron a imitar a Dios y a creer en Él. Punto, no más. Entonces, si lo quiero imitar, si quiero ser más como tú, entonces vayámonos despojando de todo aquello que nos amarga, que nos entristece,
y que no nos permite rendir alabanza y adoración al Señor, como leíamos en el Salmo 148 y en el Salmo 92. Es la invitación de esta mañana como Dios me la ha hecho. Es que se cree más que Dios. Eso no existe. Es que usted no le da el control a Dios. Tampoco existe. Eso no existe por ningún lado. Así que, mis hermanos, bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Muy bueno. Pero también es bueno ser más como Dios cada día. Mucho más como Dios. Él es el que obra. Él es el soberano. Él es el rey. Él es el Señor. Él es el santo, el justo, el verdadero. No nosotros. Él a través de nosotros. Así que, mis hermanos, es todo lo que tengo en esta mañana. Lo que sentí que debía hablar. Lo que veo que, o lo que descubrí que era mi necesidad también. Una necesidad que me tenía cargado hasta donde ustedes no se imaginan.